Hola, ¿cómo están? Soy Elvira Hurtado y en esta ocasión les voy a compartir sobre las causas emocionales que originan la diabetes. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, se empiezan a formar nuestros órganos a partir de tres capas germinales. La primera, que es el endodermo, es la capa más profunda. Los órganos que se forman de ahí, los conflictos que van a vivir son de supervivencia, que se van a vivir son de supervivencia. Después se forman los órganos que pertenecen a la capa embrionaria del mesodermo. El mesodermo se divide en dos, en antiguo y nuevo mesodermo. Estos conflictos van a ser de protección y de desvalorización. Y posteriormente tenemos la tercera capa embrionaria, que es el ectodermo, a la que pertenecen los conflictos de la diabetes, que son los conflictos de relación, y es la cuarta etapa. Y los conflictos, como les digo, son de relación. ¿Qué significa esto? Que son conflictos que tienen que ver con separaciones, tienen que ver con comunicaciones, tienen que ver con falta de, como les digo, de comunicación, separación, y al mismo tiempo también cuando ha habido pérdidas o alejamiento en las personas. Los dos conflictos principales dentro de la diabetes es el conflicto de resistencia y el conflicto de asco, que es el conflicto de resistencia se vive en masculino y el conflicto de asco vivido en femenino. ¿Qué significa esto vivido en femenino o masculino? Una mujer, por ejemplo, que es femenina, vamos a suponer que se separó de su esposo y ahora tiene que tomar un rol masculino para poder salir adelante. Entonces asume un programa masculino, tener la responsabilidad de ser un poco más estricta o de llevar el cargo de los hijos o de hacer las cosas que a lo mejor le corresponderían al hombre. Entonces ella tiene que hacer las dos funciones, la función de mujer y la función de hombre, en el sentido de asumir esas responsabilidades, traer el alimento, trabajar para traer a casa lo necesario y hacer todas las actividades correspondientes a las que haría un hombre. A eso se le llama pasar de un conflicto, por ejemplo, femenino a masculino. Puede ser que también un poco su carácter se modifique. Si antes era más dulce, más amena, ahora sea un poquito más exigente a lo mejor con sus hijos, pero es por la misma situación de ese programa nuevo que ha asumido para poder sobrevivir y salir adelante. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos que un conflicto de resistencia? La resistencia se refiere cuando, por ejemplo, una persona vive con sus papás y ella tiene que cuidarlos, que protegerlos, que cuidarlos, pero ella no tiene ganas de cuidar a sus papás. Entonces, ella vive ese conflicto de cuidar a sus papás como un conflicto de obligación, como un conflicto, se siente obligada a cuidar a sus padres cuando ella no lo desea. Entonces, ahí hay una resistencia. Lo hace como una obligación, como un deber y se resiste a una situación. Cuando, por ejemplo, también alguien vive con sus papás, pero no quiere estar allí, quiere irse, pero no se va porque no tiene otro lugar, otra casa donde vivir o no tiene un medio de subsistencia y sus padres la están sosteniendo a esta persona, pero ella no está a gusto, quiere retirarse. Aunque los papás no necesiten de cuidados de ella, pero ella no tiene otro lugar a donde irse y además no tiene un medio de subsistencia. Entonces ella se obliga a quedarse en ese lugar. Entonces ella lo vive como una resistencia. Ahí también es otro conflicto que se está dando. Y es cuando cada día, como si se le estuviera poniendo a un vaso una gotita de agua hasta que el vaso se derrama. Eso es lo que va a ocasionar un conflicto de diabetes. Ahora, hay otras situaciones. Cuando, por ejemplo, también la persona vive por ejemplo, con su pareja, pero ella quiere expresar algo que no quiere.
quiere decir algo que no quiere. No, pasa una situación, hay un conflicto y ella quiere expresarse, pero no lo dice. No lo dice por miedo a que su pareja se moleste y que haya una fractura, que haya una división, que haya una separación. Entonces ella se lo calla y lo vive como, pues, como una situación, como un Bioshock que vive en silencio cada día. En esta situación, pues, lógicamente, esto le prepara y pone los recursos necesarios para propiciar una diabetes. Cuando las situaciones son repetitivas y se están dando continuamente y la persona no encuentra a ese conflicto una situación. En este caso, pues también cuando hablamos del conflicto de asco, ¿qué es este conflicto? Este conflicto se da cuando la persona siente que alguien invade su territorio, o sea, alguien penetra en su espacio, alguien penetra en su territorio. Puede ser su cuerpo, puede ser el ambiente en donde ella se desenvuelve, el espacio, todo lo que ella considera como suyo, ese es su territorio. Y cuando ella se siente invadida o que alguien penetra en su territorio, en su espacio, o que llega, por ejemplo, llegan personas a vivir a su casa y que ella no las quiere ahí, le molestan, las rechaza, quiere sacarlas fuera de ahí, pero no se puede y ella tiene que callarse y vivir esa situación, aceptar esa situación. Quiere como esa situación no aceptarla como si quisiera vomitarla, como si quisiera sacarla. Ese es el conflicto de asco. Cuando hay diabetes, pues nos preguntamos, ¿y cómo le vamos a resolver? Pues vamos a resolver yendo a buscar primero, si a la persona le dan un diagnóstico y, por ejemplo, ese diagnóstico que le dan de que es diabético, de que tiene azúcar en la sangre, lo vive como con estrés, como un Bioshock, lo primero que hay que hacer es deshacer ese conflicto de Bioshock. ¿Cómo se deshace este conflicto de diagnóstico? Hay una técnica que ya subí en un video anterior que se llama cómo deshacer un conflicto de diagnóstico. Entonces, ahí están los pasos concretos de cómo realizar cada paso para poder sanar ese conflicto y cambiar las emociones. En uno de los videos se llama cómo deshacer un conflicto de diagnóstico. Posteriormente, que ya se resuelve este primer paso, hay que ir a buscar cuándo empezó la diabetes, cuándo empezó, y de ahí buscar antes de cuál fue la situación que viví, cuál fue la situación de conflicto, el estrés que yo hice relacionado con un conflicto de relaciones. Como ya les dije, puede ser una separación, puede ser un divorcio, puede ser un conflicto de falta de comunicación, puede ser una resistencia o un conflicto de asco. Una vez que ya encuentro cuál fue ese momento que yo viví de estrés, hay que ir todavía y caminar hacia atrás para ver si en otro momento esa persona vivió un conflicto de separación. Vamos a suponer que siendo en su infancia sus papás se hayan divorciado, separado y él lo vivió con mucha drama. Y ahora cuando él vive un conflicto en el que tiene que expresar o hablar o decir las cosas, prefiere callarse. ¿Para qué? Para no vivir ese sufrimiento que ya vivió una vez y que fue muy difícil de asimilar y de superar. Entonces, muchas veces las personas se callan para no crear conflictos porque ya vivieron una experiencia que fue muy dura, muy dramática y no quieren pasar por otra experiencia. Entonces, si encuentran que ya en su vida hubo un conflicto de relaciones, pues entonces voy a buscar cuándo fue esa primera vez para también tomar conciencia y saber qué fue lo que me lo ocasionó, cuál fue lo que lo programó y cuál fue lo que lo está desencadenando. En otras ocasiones también se vive como algo transgeneracional. Transgeneracional buscar quién de los ancestros tuvo diabetes y cuál fue el conflicto que vivió. Si tuvo también un conflicto de relación, pues buscar cuál fue el conflicto para tomar conciencia y cortar con esa situación, ya que entonces será un conflicto transgeneracional
heredado a través de la genética o la epigenética. Estas son las formas como nosotros podemos tomar conciencia y desbloquear estos conflictos. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias y que tengan muy buen día.